Es interesante que el hermano Javier esta mañana nos ha dirigido en varios himnos que hablan acerca de la resurrección. Casi en todos los himnos que hemos cantado hablan de esa verdad por la cual estamos aquí. Que Cristo murió, pero Cristo resucitó. No se quedó en aquella tumba, sino que Él resucitó entre los muertos, y ese es el mensaje glorioso que aquellos apóstoles al principio de la Iglesia iban proclamando y predicando, que Cristo había resucitado de entre los muertos. Y en esta mañana vamos a leer el capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a tener la lectura del versículo 1 hasta el versículo 22, y podemos así centrarnos un poquito en los versículos que vamos a considerar en esta mañana. Hechos 4, versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hasta aquí la lectura, y vamos a estar considerando un poquito estos versículos. De golpe entramos en este pasaje y quizás algunos pues han de perdido. Bueno, dice, hablando ellos al pueblo, de repente entra aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó anteriormente? Lo que pasó anteriormente en el capítulo 3 es que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Nos dice la Escritura que eran las 3 de la tarde, iban al templo a orar. Y cuando se acercaban al templo encontraron a un hombre que estaba pidiendo limosna. Un hombre cojo de nacimiento que era llevado allí por amigos o familiares para que pasara el día pidiendo limosna allí. Y pasando, Pedro y Juan pues se quedaron mirándole, y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esto es lo que sucedió en el capítulo 3. Aquel cojo que por más de 40 años había sido llevado de un lugar para otro, que había sufrido esa enfermedad, pues de repente, en el nombre de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda, le dijo Pedro. Y le agarró por la mano derecha, nos dice la Escritura, y estiró de él, y al instante se le afirmaron los tobillos, y vio a aquel hombre experimentó algo que nunca había experimentado, algo tan sencillo como estar de pie. Mis pies me aguantan. Y fue sanado milagrosamente. ¿Qué pasó? Estaba en la puerta del templo llamada La Hermosa. Mucha gente entraba y salía por allí. Y después, pues claro, aquellos que conocían a aquel cojo se asombraron. Si este hombre era cojo, se ponía allí a pedir limosna, no podía andar, era llevado de para arriba y para abajo, y de repente lo veían saltar, nos dice la Escritura, saltar y alabar a Dios. No era una sanidad de aquellas que, ¿verdad? Una sanidad completa, total, saltando y alabando al Señor en medio del templo. ¿Qué pasó? Pues que la gente se empezó a agolpar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, es lo que suele pasar cuando vas a un lugar que hay mucha gente y pasa algo, la gente se agolpa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuanto más gente viene, más que se agolpan, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Y todo el mundo quiere ver. ¿Qué ha pasado? Pues que aquel hombre había recibido sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro y Juan, viendo esto, ¿qué es lo que dijeron? Pues comenzaron a dar el Evangelio. Comenzaron a predicar que Jesucristo de Nazaret, aquel que hacía bien poco lo habían matado, había muerto, había resucitado. Y empezaron a enseñar al pueblo. Y con todo esto, pues claro, ¿qué pasa? Cuando hay una turba, pues las autoridades también se acercan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Qué es este alboroto? ¿Qué es lo que ha perturbado la paz de este lugar, del templo, donde la gente viene a orar? Iban al templo a la hora de la oración, que era cuando se hacía el sacrificio de la tarde. No llegaron nunca al culto de oración ese día, ¿verdad? Pasó todo esto que estamos hablando, y fue un día sin duda memorable. Yo creo que el Señor lo ha dejado registrado en las Escrituras, inspiró a Lucas para escribir este hecho memorable, este día glorioso, que seguramente fue para Pedro y para Juan, esa experiencia de que en el nombre de Jesús el Señor sana a aquel hombre cojo, y de que de una forma poderosa, llenos del Espíritu Santo, pueden predicar que este hombre ha sido sano por causa de el Señor Jesucristo. Así acabaron aquel día, y vamos a ir viendo un poquito a través de este capítulo 4. Dice, hablando ellos al pueblo. Cuando dice hablando ellos al pueblo, era que hablaba tanto Pedro como Juan. En el capítulo 3 tú ves a Pedro llevando la iniciativa, a Pedro predicando, Pedro anunciando. A Juan parece que está con la boca cerrada, pero no, ¿verdad? Seguramente después de exponer el mensaje del Evangelio a aquella multitud, pues hablaban con unos, hablaban con otros, discutían con unos, discutían con otros acerca de que Jesucristo realmente era el Mesías, el Hijo de Dios, y que a pesar de que lo habían muerto, había resucitado. Y ese era lo que le daba el poder del mensaje del Evangelio, la resurrección del Señor Jesucristo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Cuando dice aquí, hablando ellos a pueblos, vinieron sobre ellos, da la impresión de que vinieron pues con ganas de ver, de detener, de coger a aquellos que estaban causando perturbando la normalidad, ¿verdad?, de la vida en el templo. ¿Y quiénes vinieron sobre ellos? Los sacerdotes, nos dice, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los sacerdotes eran aquellos que ministraban en el templo, aquellos que ofrecían los sacrificios, aquellos que traían, el pueblo traía el cordero, el animalito que tenían que ofrecer, lo sacrificaba, presentaba la sangre, todo el ritual religioso del pueblo de Israel, todo lo que tenían que hacer en el templo, pues allí estaban, claro. Vinieron las autoridades, entre ellos, por supuesto, los sacerdotes. Dice, el jefe de la guardia del templo. Este es interesante, porque el jefe de la guardia del templo era levita, por eso era guardia del templo, pero además era un cargo importante. Nos dicen que era posiblemente el segundo después del sumo sacerdote, aquel que guardaba, que vigilaba el buen orden y el funcionamiento dentro del recinto del templo. Sabemos que la nación de Israel estaba bajo el dominio del imperio romano, pero los romanos les dejaban: el templo vosotros vigiláis, vosotros guardáis y vosotros os apañáis, ¿verdad? Y es lo que hacían. Y vino el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, que también muchos de los sacerdotes eran saduceos. Y es interesante, pues ahí vino todo el poder político y religioso. De repente se presentaron ante Pedro y Juan. Es interesante
conocer un poquito la historia del periodo intertestamentario, o sea, el periodo que hay desde el Antiguo Testamento, desde que se concluyó el Antiguo Testamento hasta que empieza el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque claro, tú acabas de leer el Antiguo Testamento y tú no ves ni fariseos, ni ves saduceos, ni ves el Sanedrín, ni ves estos grupos que surgieron dentro de la nación de Israel. Son grupos que surgieron alrededor del siglo II antes de Cristo. Y es interesante conocer un poco, porque aquí de repente te encuentras los saduceos, ¿y estos quiénes eran? ¿De dónde han salido los saduceos? ¿Verdad? Los saduceos eran aquellos que, digamos, eran los liberales, aquellos que se acomodaban a la cultura griega. Estaban los fariseos, que guardaban la pureza, digamos, que querían de la nación, de la religión de Israel, conservarla y preservarla. Y los saduceos pues no tenían tanto problema con los griegos, ni con la cultura griega, ni con la filosofía griega, ni con la religión griega, o sea, todo está bien, ¿eh? No creían en la resurrección. De hecho es interesante que el pasaje, ¿verdad? Pedro y Juan anunciando que Jesús había resucitado. Los principales sacerdotes en aquel tiempo eran de los saduceos. Dentro del Sanedrín pues había saduceos, habían fariseos que sí creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Habían otros grupos también dentro del judaísmo, como eran los celotes, también los esenios. Era como 4 grandes grupos, sectas que habían dentro del judaísmo. Y es que en ese periodo intertestamentario pues la cultura, la religión de la nación de Israel realmente estuvo en peligro. Estuvo en peligro de ser engullida por toda la filosofía y la cultura griega. Y como he mencionado, los saduceos, bueno, pues todos los iba bien, eran los liberales, ¿no? Porque, bueno, no creían en espíritu, no creían en la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección, y bueno, tantas otras cosas. Los fariseos, pues creían en todas estas cosas, y los fariseos tenían toda la ley, pero además todo lo que habían añadido, ¿verdad? De la tradición que habían añadido, como si fuera palabra de Dios sin serlo, simplemente eran tradiciones que ellos habían añadido a la ley de Dios. Ahí vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, dice el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿el qué? La resurrección de entre los muertos. Dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esta turba? Son galileos estos que hablan, Pedro y Juan, galileos, pescadores de Galilea. ¿Qué puede salir de Galilea? Nos dice, ¿verdad? No puede salir nada bueno de Galilea. ¿Qué hacen estos aquí enseñando al pueblo? Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo. ¿Por qué? Porque esto era algo que ellos se tenían atribuido a sí mismos. O sea, ¿quién puede enseñar? Pues los sacerdotes, los saduceos, los escribas, los fariseos, aquellos que están dentro, ¿verdad?, del templo y de la tradición, resentidos de que enseñasen al pueblo. ¿Qué poder o autoridad tenían Pedro y Juan para enseñar al pueblo? ¿Quiénes son estos? Ellos podían decir, si nosotros somos la autoridad aquí, ¿quiénes son estos para que enseñen al pueblo? Y sobre todo, para que anuncien en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esto tenía que ser doloroso, pero doloroso para los saduceos. Están enseñando acerca de la resurrección de los muertos cuando ellos no creían en la resurrección. Si como enseñaban Pedro y Juan, Jesús había resucitado de entre los muertos, es que sí existía la resurrección. Y quedaba demostrado que la enseñanza de los saduceos era totalmente falsa, quedaba totalmente desacreditada. En el versículo 3 dice, y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Aquí está, eran las 3 de la tarde cuando Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, y aquí nos dice que era ya tarde. Pasaron toda la tarde con todos estos acontecimientos, la sanidad del cojo, la predicación por parte de Pedro, y después de Pedro y Juan hablando con la multitud, que vinieran las autoridades, ya se ha hecho tarde. Ya se ha hecho tarde, ¿y qué dice? Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Esto era algo para intimidarles.
que de repente te cojan y te metan en la cárcel, pues dice, a ver qué va a pasar, ¿verdad? A ver qué va a pasar. Allí pasaron la noche, Pedro, Juan y muy posiblemente el cojo, que era la prueba. No creo que dijeran al cojo, vete a tu casa y mañana a las 8 de la mañana preséntate aquí. Allí seguramente también pasó la noche el cojo que había sido sanado. No sabemos su nombre, ¿verdad? Pero el cojo que había sido sanado también. Era la evidencia de que estos hombres habían hecho algo. Habían sanado a este hombre, que por más de 40 años era cojo. Tuvieron una tarde ajetreada, pero sin duda fue un día memorable para Pedro y Juan como mensajeros del Evangelio, memorable para el cojo de nacimiento, quien por el poder del Cristo resucitado había recibido sanidad, memorable para los muchos que creyeron en Jesús y recibieron vida espiritual. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Muchos creyeron. Vemos la bendición de Dios sobre la predicación. El centro no era la sanidad del cojo, el centro era la predicación del Evangelio. La sanidad del cojo lo único que hacía era ratificar que el mensaje que aquellos apóstoles estaban anunciando era verdadero, porque Dios había obrado un milagro. Pero el centro era la predicación del Evangelio. Dios bendice donde, cómo y cuando quiere. Y en esta ocasión muchos creyeron en Jesús. El milagro primario fue la sanidad del cojo, pero el milagro aún más glorioso fue la salvación de aquellos que creyeron en Jesús. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Allí pasaron la noche en la cárcel y al día siguiente se reunieron en Jerusalén el poder político religioso de la nación de Israel. Los gobernantes, los ancianos y los escribas fueron convocados a una reunión. Esto era el Sanedrín. El Sanedrín era el Consejo Supremo y Tribunal de Justicia entre los judíos. El Sanedrín. La palabra Sanedrín no aparece en la Biblia. La primera mención la encontramos en las antigüedades de los judíos del historiador Flavio Josefo del siglo II a.C. Y es posible que el Sanedrín se formara en ese tiempo intertestamentario, desde que se concluyó el Antiguo Testamento, cuando ya la nación de Israel había vuelto con Nehemías, con Esdras, después del cautiverio, pues a partir de ahí posiblemente se formó un consejo de nobles, de jefes y de ancianos que gradualmente se fue desarrollando y organizando y llegó a llamarse el Sanedrín. El Sanedrín consistía en 71 miembros, incluido el presidente, que solía ser el sumo sacerdote. 71 miembros. Se cree que se tomó como modelo los 70 ancianos que fueron escogidos en los días de Moisés para llevar la carga del pueblo junto con Moisés. Encontramos en Números capítulo 11. Se cree que el modelo de los 71 sale de ahí. Los escritores del Nuevo Testamento parecen dividir a los miembros del Sanedrín en tres clases: sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. De entre ellos, unos eran fariseos y otros saduceos. Venía a ser como el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Hay más conservadores y más liberales y más conservadores, iban cambiando. En la época en la que Jesús vivió, pues los saduceos tenían el poder, solían ser los sumos sacerdotes, los saduceos, y después pues estaban los fariseos también. Unos celosos de la ley y las tradiciones y otros abiertos a las tendencias mundanas, ¿verdad? Podríamos decir a las tendencias griegas de aquel tiempo. Versículo 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahí está. Se reunieron los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote. Claro, aquí menciona Anás, Caifás y Juan y Alejandro. De Anás y Caifás sí que salen otras menciones en las Escrituras. De Juan y Alejandro no sabemos nada, aparecen en este pasaje y ya está. Y lo que sabemos es que eran de la familia de los sumos sacerdotes, eso sí. Pero si leemos en Lucas, no vamos a verlo, pero en Lucas 3:2 dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, dice, bueno, ¿quién era el sumo sacerdote? ¿Anás o Caifás? ¿Verdad? Dicen los comentaristas que el sumo sacerdote era Caifás,
y posiblemente Anás, que era su suegro, conservaba el título honorífico. El título había sido sumo sacerdote con anterioridad, lo continuaban llamando como sumo sacerdote, aunque era a título honorífico. El sumo sacerdote era Caifás. Esto es en los días de que vino Juan el Bautista, y Lucas lo sitúa históricamente en estos días. Luego también en el Evangelio de Juan podemos ver, vamos a ver estos dos versículos, en Juan 18 y versículo 13, esto es cuando prendieron a Jesús. Juan 18, 13. Vamos a leer el 12 y el 13. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Pero vemos cuando prendieron a Jesús, lo llevaron a casa de Anás, que era el antiguo sumo sacerdote, y después a casa de Caifás. Luego también en el versículo 24 del mismo capítulo dice: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Esto es cuando estaban interrogando a Jesús. ¿Conocieron a Jesús? Jesús estuvo delante de ellos. Jesús fue acusado por ellos. Cuando le interrogaron a Jesús y le dijeron: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le dice: tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Rasgó sus vestiduras, dice, es reo de muerte, y a partir de ahí lo entregaron a los romanos para ser sacrificados. Anás y Caifás conocían a Jesús, y allí estaban con Pedro y con Juan. Seguramente dirían: vaya, yo pensaba que el asunto de Jesús ya lo habíamos resuelto, lo habían condenado a muerte. Cuando murió, ¿qué es lo que hicieron? Los principales sacerdotes, ¿qué hicieron? Fueron a Pilato y le dijeron: ¿por qué no nos dejas unos soldados que vigilen la tumba? Porque Jesús dijo que resucitaría. No vaya a ser que tengan sus discípulos y roben el cuerpo. Se preocuparon de que la tumba tuviera seguridad. Estuvieran los guardas vigilando para que no robasen el cuerpo de Jesús. Y más adelante, cuando fueron los guardas y fueron a los principales sacerdotes y le dijeron todo lo que había acontecido cuando Jesús resucitó, ¿qué es lo que hicieron? Dice, les ofrecieron dinero. Decid vosotros que sus discípulos lo robaron. Robaron el cuerpo, lo escondieron y han dicho que resucitó. ¿Quién? Los principales sacerdotes. Así que los vemos como conocían a Jesús, sabían de Jesús, habían juzgado a Jesús, lo habían condenado a muerte, habían vigilado para que no robasen el cuerpo, y cuando resucitó habían pagado, habían sobornado a los soldados para acallar, para que el tema Jesús fuera borrado de sobre la tierra. Pasó algún tiempo, no sabemos cuánto, no mucho tiempo después, y aparecen unos pescadores de Galilea diciendo que Jesús ha resucitado. Vaya hombre, imagínate, vaya quebradero de cabeza tenemos ahora otra vez. Los gobernantes del pueblo, Anás y Caifás, con esta familia de los sacerdotes también, con Juan y Alejandro que menciona aquí, presidiendo el Sanedrín. Eran aquellos que iban a interrogar a Pedro y Juan. Esto también es interesante. Aquellos condenaron a Jesús a la cruz, y ahora Pedro y Juan estaban delante de los verdugos de Jesús. No son que me van a poner una multa, me van a poner una multa porque he perturbado la paz del templo. No, es que estaban hablando de que habían matado a Jesús y que ellos estaban jugando el cuello. Ellos habían sido puestos en la cárcel y al día siguiente todos los gobernantes del pueblo iban a ser reunidos y los iban a juzgar. Y es posible que ahí se acabaran sus vidas. ¿Qué pensarían ellos? ¿Qué pensaríamos nosotros, verdad? En su lugar. Toda la noche en la cárcel, mañana ¿qué será de nosotros? Versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Poniéndolos en medio. Si ves algunas ilustraciones del Sanedrín, ves que se sentaba el presidente, digamos el sumo sacerdote, y luego en forma de herradura. Todo el Sanedrín se sentaba como en forma de herradura para poder escucharse y verse los unos a los otros. Y allí dice, poniéndolos en medio, posiblemente allí estaban Pedro, Juan y el cojo, porque aparece más adelante,
rodeado por todos los gobernantes que podían llevarlos a la muerte. Y dice: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Este fue todo el interrogatorio que le hicieron, por lo menos del que tenemos nosotros registro. Una pregunta: ¿con qué autoridad habéis hecho vosotros esta sanidad, verdad? Esta obra. ¿Con qué autoridad? Si el Sanedrín, que era el poder político religioso de Israel, no os ha dado autoridad, ¿con qué autoridad hacéis vosotros lo que hacéis? Es curioso que no es la primera vez que hicieron esta pregunta el Sanedrín, los gobernantes de Israel. En Lucas 20 leímos que le hicieron esta pregunta a Jesús. Dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, Jesús enseñando en el templo, al pueblo y anunciando el evangelio, llegaron ¿quiénes? Los principales sacerdotes, los escribas, con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Es la misma pregunta, ¿verdad? Todo aquello que se les escapaba de la mano, dice: ¿quiénes sois vosotros para hacer lo que estáis haciendo? Ellos estaban ocupados y preocupados por su liderazgo, por su gobierno, por su autoridad. Y estaba siendo puesta en entredicho por unos pescadores galileos. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es impresionante, ¿verdad?, las palabras de Pedro. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, 70 hombres allí, y el sumo sacerdote 71. Puesto que hoy se nos interroga cómo es que este hombre ha sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y lo que dice ahora no es poca cosa, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Veis cómo estaba el cojo? Está en vuestra presencia sano. Ahí lo tenéis. Testigo silencioso del poder del Cristo resucitado, aquel cojo que había sido sanado. No dijo ni una palabra que sepamos, pero allí estaba de pie. Sus tobillos testificaban de que Cristo había resucitado. Era por él que estaba allí de pie. Está en vuestra presencia sano. Pedro, lleno del Espíritu Santo, y realmente vemos que es así, ¿verdad? Como en tan pocas palabras puedo decir tantas cosas y de tanta importancia. Es que fue al grano. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Otra vez este nombre por aquí, dirían aquellos principales sacerdotes o fariseos, los saduceos, otra vez mencionan el nombre. ¿No habíamos terminado ya con este hombre? Otra vez aparece aquí, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ellos lo conocían, ellos pensaban que ya lo habían quitado de en medio. Y luego Pedro aquí usa, entre comillas, una táctica evangelística. Es decir, ¿cuál es la táctica evangelística? Dice: a quien vosotros crucificasteis. Digo: Pedro, te has pasado, ¿no? Imagínate. Es cierto, habían acusado a Jesús, pero imagínate decirle: vosotros habéis crucificado a aquel a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, vosotros los gobernantes de Israel, estáis en oposición a Dios, y les está confrontando su pecado. Y su pecado es que habían rechazado a Cristo, habían crucificado al Mesías. Y Pedro pues no se muerde la lengua, y ahí se lo suelta: a quien vosotros crucificasteis. Y digo táctica evangelística porque Pedro lo usó varias veces en sus predicaciones.
en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 23, vamos a leerlo, fue la predicación en el día de Pentecostés. Dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vemos como de nuevo lo dice: vosotros habéis crucificado a Jesús. Capítulo 3 y versículo 13, cuando Pedro está predicando justo después de la sanidad del cojo. 3:13 hasta el 15, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Vemos? El método evangelístico del apóstol Pedro. Vosotros habéis matado, habéis crucificado, habéis matado al autor de la vida, lo habéis entregado, lo habéis negado. ¿Qué le está diciendo? Le está confrontando con su pecado. Les está confrontando con su pecado. Y como alguien podría decir que Pedro pues estaba presentando un evangelio de una forma muy agresiva, se van a ofender los gobernantes del pueblo, se van a ofender por decirles la verdad. Pero lo cierto es que el correcto evangelio es mostrarle a las personas su pecado ante un Dios santo. Dice en el libro de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, y eso es cierto. Dios muestra su amor para con nosotros. Y como continúa, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente predicar el evangelio es que Dios te ama. Predicar el evangelio, eso es una parte. La otra parte es que tú eres un pecador, que estás apartado, destituido de la gloria de Dios, que no puedes hacer nada para acercarte a Él. Estás perdido, estás condenado en tus delitos y pecados. Te espera una condenación eterna. Quizás lo estoy remarcando mucho, pero es cierto. El evangelio conlleva el confrontar a las personas con su pecado delante de un Dios santo. Si no, ¿de qué van a ser salvos? Si yo soy bueno, si yo no he hecho daño a nadie, ni, de verdad, yo me llevo bien con todo el mundo, es lo que oímos tantas veces. Por muy buena persona que seas, necesitas al Señor Jesucristo como tu Salvador. Y eso es Pedro lo que estaba haciendo, confrontando a aquellas autoridades del pueblo de Israel con su pecado. Habéis matado. No solamente lo habéis negado, lo habéis rechazado, sino que lo habéis matado al autor de la vida, dice. Pero Dios le ha resucitado de entre los muertos. Eso manifiesta como ellos estaban yendo en contra de Dios. Si vosotros habéis matado a aquel que Dios ha resucitado, es que algo pasa, ¿verdad? No andáis en armonía con Dios. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Piedra reprobada. Piedra reprobada significa no aprobado o dar por malo. Cuando los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos vieron a Jesús, no encaja. Este hombre no puede ser el Mesías. No encaja en nuestro entendimiento de cómo debe de ser el Mesías. Y como no encaja, lo desechamos. Este Jesús es la piedra reprobada, desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Precisamente esa piedra que habéis rechazado es la más importante. Es la piedra principal. Es la piedra del ángulo. Les está citando un versículo que sale en el Salmo 118, 22. Precisamente dice esto: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y tampoco era la primera vez que lo oían. Este versículo Jesús ya se lo había dicho a ellos. En Lucas 20, Jesús les dijo: ¿qué pues está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego Pedro también lo menciona en su primera epístola,
Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. 1 de Pedro 2:7. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué versículo este? Poderoso versículo, ¿verdad? Que habla de ese Jesús, aquel que vosotros habéis rechazado, es el único que puede proveer salvación y vida eterna. En ningún otro hay salvación, en ninguno. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Habéis matado al único que puede salvarnos. Hay un engaño muy extendido y es el que dice que cualquiera que sea tu creencia, si eres una buena persona, pues te ganarás el cielo. Da lo mismo lo que creas. Tú sé una buena persona. Y está muy bien. Pero aquí nos dice que solamente hay uno. Y no son las buenas personas, que no hay, es Cristo. En ningún otro hay salvación. Ya puedes buscar. En ningún otro hay salvación. Pedro enfatiza aquí que sin Cristo no hay salvación. Fuera de Él no hay nada ni nadie en quien hallar salvación. Esto es ofensivo para muchas personas, pero este es el Evangelio. Toda nuestra fe y confianza han de estar puesta en la persona de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Ahora, vemos aquí a Pedro. Exposición de Pedro, bien breve. No tardó ni 5 minutos en decirle, ¿verdad? ¿Con qué autoridad hacéis vosotros estos? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga por el beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido notorio, sepáis que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación. Un mensaje bien breve, pero tan claro, tan conciso, tan poderoso. Ahora nos damos cuenta de quién está hablando. El apóstol Pedro. ¿Este no fue el que hace bien poco había negado a Jesús? Sí. Qué cosa, ¿verdad? Pedro negó a Jesús delante de una criada del sumo sacerdote. Una criada del sumo sacerdote. Tú estabas con él. No, yo no lo conozco a este hombre. Y por 3 veces negó a Jesús, delante de una criada. Y ahora está delante de los gobernantes del pueblo, principales sacerdotes, el Sanedrín, y habla con un poder impresionante, confesando que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Qué cambio, ¿verdad? Qué contraste. Del Pedro, que no, yo no conozco a este nombre. Sí, porque hasta tu manera de hablar, y comenzó a blasfemar y a maldecir. Y al poco tiempo después, confesando poderosamente, lleno del Espíritu Santo, ahí está el secreto, lleno del Espíritu Santo, confesando delante de aquellos que habían juzgado a Jesús, que había resucitado de entre los muertos, claramente. Ahí Pedro sí que estaba entregando su vida por Jesús. ¿Recordáis cuando le dijo, yo te seguiré donde quiera, mi vida pondré por ti? Y delante de la criada lo niega. Pero poco tiempo después, ¿verdad? Posiblemente Pedro recordó aquella situación que negó, seguramente eso marcó su vida. Y aquí lo vemos pues poderosamente dando testimonio del Señor. Y a lo mejor él pensando, quizás es lo último que pueda decir en mi vida, quizás es lo último que diga. Estos hombres ahora, 70 hombres, 71 con el sumo sacerdote, deciden que me cortan el cuello y aquí se acaba todo. A él, a Juan, al cojo y a todos los que andan por ahí en medio, ¿verdad? Él no sabía lo que iba a pasar, pero él confesó al Señor poderosamente, lleno del Espíritu Santo. Y nosotros a veces nos vemos reflejados también en Pedro, ¿verdad? A veces tenemos una situación que confiamos en nuestra fuerza, en nuestro poder, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia y negamos al Señor. Y vaya, ¿verdad? Y puede haber otras ocasiones en las que realmente confiamos en el Señor y podemos dar un testimonio claro del Señor Jesucristo. Porque podríamos decir que Pedro somos todos.
¿verdad? Todo radica en nuestra confianza en el Señor. Cuando confiamos en Él, no confiando en nosotros mismos, es cuando el Señor realmente nos hace fuertes. Cuando confiamos en nosotros mismos, el Señor nos muestra nuestra fragilidad. Tú que dices que no me vas a negar, y fíjate, ¿verdad? Pedro aprendió la lección después de aquella amarga experiencia de negar al Señor. Es posible que aquella noche que estuvieron en la cárcel se dedicaran a la oración. Fueron al templo a orar y no lo pudieron hacer a la hora de la oración, a la hora de la tarde, pero posiblemente lo hicieron por la noche, pidiendo del Señor sabiduría. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Y el Señor pues les dio ese poder por medio del Espíritu Santo. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo el denuedo de Pedro y Juan. Denuedo significa brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Estos hombres, pescadores de Galilea, delante de los más cultos de la nación de Israel, los sabios, los doctores de la ley, los escribas, ahí estaban. Y estos hombres son pescadores, no son no han estudiado la ley, no tienen conocimiento, son del vulgo, ¿verdad? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquellos pescadores galileos habían recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos de la resurrección de Cristo ante sus mismos verdugos. Aquel Sanedrín eran los edificadores que despreciaron la principal piedra del ángulo. En Juan nos lo dice, ¿verdad?, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No encajaba Jesús como el Mesías que ellos tenían idealizado. No. La piedra que desecharon los edificadores. Esta no nos sirve, ¿verdad? Esa es la piedra que el Señor ha colocado como principal piedra del ángulo. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Evidentemente manifestaron el mismo poder de Cristo, de forma que no los podían rebatir, ¿verdad? El Espíritu Santo en ellos. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, otra vez aparece el cojo, ¿verdad? El cojo de nacimiento, ¿verdad? Ahora tenemos que cambiar el nombre y no poner el cojo, sino el que había sido sanado, ¿verdad? El que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, allí estaba. Aquí tenemos ese testigo silencioso del poder de la resurrección de Cristo, que no dijo ni una palabra, pero de pie ante ellos ya daba ese testimonio del poder de la resurrección. No podían, dice, decir nada en contra. No podían decir nada en contra. No podían negar la evidencia. Habían habido muchos testigos del pueblo que habían visto la sanidad de aquel hombre y habían oído de la resurrección del Señor Jesucristo. Versículos 15 y 16. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aquí de puertas para adentro les escuchamos. Sacad a estos hombres fuera de aquí y vamos a hablar. ¿Qué os parece? ¿Qué haremos con estos hombres? Es interesante. Como ellos reconocen, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Dice, y no lo podemos negar. Me encanta esa frase. No lo podemos negar. Pero en lugar de creer en el Cristo resucitado, trataron de silenciar el mensaje de aquellos apóstoles. En el versículo 17 dice lo que ellos decidieron hacer. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenacémosles. ¿Vale? Pasaron la noche en la cárcel, fueron intimidados y aquí reciben amenazas de aquellos que condenaron a Jesús. Recordemos esto, las mismas personas. No tenían ningún interés de que se divulgase que en el nombre de Jesús se obraban milagros. Un Jesús muerto no puede obrar milagros, pero un Jesús vivo sí. Vieron como en lugar de acabar con el problema matando a Jesús, se les multiplicó el problema con su resurrección. Hicieron todo lo posible
hasta pagar gran cantidad de dinero a aquellos soldados. No digáis nada. Decid que sus discípulos nos robaron el cuerpo, aunque digan que ha resucitado. Pagaron dinero. Pero no pudieron acallar ese mensaje glorioso de la resurrección del Señor. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esta siempre ha sido la labor del diablo. Querer acallar el testimonio del Señor Jesucristo y de su resurrección. Querer silenciar el mensaje del Evangelio. No querían que se supiera que ellos habían despreciado, habían rechazado a Jesús, que no creyeron en Él, que lo llevaron a la muerte y sobre todo que había resucitado. La resurrección de Jesús era la evidencia de que ellos estaban en oposición a Dios. Versículo 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzgad si es justo delante de Dios. Vosotros sois un tribunal aquí en la tierra, pero vosotros que sois un tribunal aquí en la tierra, juzgad si es justo delante de Dios, de otro tribunal, que os obedezcamos a vosotros antes que a Dios. ¿Qué es lo que Jesús les había dicho? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Me seréis testigos, y aquí dice callaros. Callaros. No habléis en el nombre de Jesús. Vemos esa confrontación que había ahí. Y versículo 21 y 22, ya para terminar. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Podemos decir, un día digno de recordar, ¿verdad? Un día digno de recordar. Pero el personaje importante de esta historia no eran ni Pedro ni Juan, ni el cojo, ni el Sanedrín, ni los que creyeron. El personaje central era el Cristo resucitado y glorificado, quien por medio de su palabra estaba, como dijo Jesús en Mateo: yo edificaré mi iglesia. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús, edificando su iglesia, a través de la sanidad de aquel hombre, a través de la proclamación y predicación del Evangelio, a través de dar testimonio delante de las autoridades del poder del Cristo resucitado. Cristo es el personaje central de este pasaje, y él vemos cómo continúa, desde empezando en el libro de Hechos en Pentecostés, edificando su iglesia, y continúa edificando su iglesia. Pues quiera el Señor que sea de bendición el considerar estas verdades de su santa palabra. Que el Señor los bendiga.